Novedades, Paula Avellaneda. Paula. Hace un rato que ingresó Juan Carlos Pallarós, que ha traído el bastón presidencial y ahora salió y gentilmente nos va a brindar algunas palabras. Buenas tardes. ¿Qué dijo Alberto Fernández cuando recibió el bastón presidencial? Bueno, fue de poquitas palabras, lo miró bien, me pidió que le explique por qué la madera, qué había pasado en el Chaco, en el Impenetrable. Se ve que ya lo sabía, que los Cuama habían autorizado el uso de la madera, habían pedido permiso al bosque y al árbol. Y nada, me dijo que le gustaba, que si leyó algunas de lo que le escribieron al futuro presidente, porque la gente, así que llamaron un secretario de ceremonial y se llamó al otro, me estuvieron hablando ahí, me dice, bueno, ¿usted lo puede dejar el bastón? Sí, se ponen de acuerdo entre... Lo normal es que el gobierno saliente entregue el bastón, siempre lo hice así, yo desde el año 69, 70 que empecé a trabajar en esto. Pero como ahora se han modificado las cosas, no se entrega en la Casa Rosada, se entrega en el Congreso, cosa que yo tampoco estoy totalmente de acuerdo, simplemente por una cuestión de simpatía con el pueblo, eso de ir desde el Congreso a la Casa Rosada en un coche convertible y de contramano y que no te hagan la boleta era algo importante. Pero había 2 millones de personas que te tocaban, que se saludaban, que le tiraban besos, le tiraban pétalos de flores al presidente. ¿Qué tiene de particularidad este bastón, Pallarós? No, nada, yo los bastones que he hecho yo, que los hago desde el de Perón del año 73 hasta hoy, con un pequeño desliz ahí en el bastón del 2015, pero que lo tiene el presidente Macri. Nada, que están hechos a mano y por todo el pueblo. Trabajan 2, 3, 4 millones de personas durante 12 meses. ¿Puntualmente le dijo algo en particular Alberto Fernández? ¿Hizo algún pedido en particular? Nada. Bueno, hizo un pedido hace 2 o 3 semanas de que le escribiera Argentina de pie. Por lo demás, el bastón de mando es un emblema Bien, patrio. Paula, en minutos vamos a volver desde las oficinas de Puerto Madero, donde continúan las reuniones de Alberto Fernández con diferentes funcionarios o funcionarios que van a asumir el 10 de diciembre junto a él. Vamos a presentar a Nahuel Sosa, analista político. Nahuel, gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Quién es Alberto Fernández? Bueno, me parece que Alberto Fernández es el resultado de un proceso político, digo, para no solo pensar en la persona, sino poder pensarlo en clave política, que se inició en el 2015. Me parece que hoy es el resultado de todos aquellos y aquellas que fueron agredidos por estas políticas de ajuste, y creo que la ecuación Alberto-Cristina es una de las más audaces que se dio en la historia política de nuestro país. Me parece que con el tiempo vamos a tomar dimensión de lo que fue esa ecuación, porque permitió resolver un conjunto de identidades políticas cuando el kirchnerismo, siendo una de las identidades políticas más fuertes, solo no alcanzaba y sin el kirchnerismo tampoco se podía. Y me parece que también dio una lección a las próximas generaciones, digo, en esta idea de pensar que qué pasa cuando viene el neoliberalismo. Entonces me parece que también Alberto es la concreción física y política de decir neoliberalismo nunca más. Nahuel, vos definís una jugada magistral de la propia Cristina Kirchner en nombrar a Alberto Fernández como su compañero de fórmula, Alberto Fernández encabezándola. ¿El gobierno esa jugada no la vio? Yo creo que no la vio y lo quiso hacer después en contraespejo con Pichetto. Pero déjame decir algo más, me parece que hay algo también que es importante de Alberto, porque no son solo jugadas audaces individuales, sino que se sitúan en un determinado contexto político, que creo que Alberto, por su tradición, que es un hombre de diálogo, que ha tenido muchas afinidades con distintos sectores y sobre todo también con los más jóvenes, me acuerdo de la charla con el Pellegrini, después la charla con los científicos que estaban precarizados del CONICET, me parece que marca un poco la etapa que se viene, que es una etapa caracterizada por la heterogeneidad. Y la heterogeneidad digo como algo positivo. Me parece que la gran apuesta del Frente de Todos, y un poco creo que esto también lo decía Máximo Kirchner en su momento, es cómo se construye de la unidad para ganar a la unidad para gobernar. Entonces creo que el gran desafío es cómo vos transformás minorías que están dispersas en nuevas mayorías diversas. Porque no se trata de construir la mayoría popular en mayúscula, sino que en procesos como este, donde hay sociedades hiperfragmentadas, lo que se trata de construir nuevas mayorías y de poder algo de esta idea del contrato social, de hablarle al todo, pero también a la parte. Ahora, si hablamos de los jefes de campaña, Alberto Fernández fue jefe de campaña de Néstor Kirchner y después fue su jefe de gabinete.
Santiago Cafiero, jefe de campaña de Alberto Fernández, va a ser su jefe de gabinete. Pero Alberto Fernández ha hablado en reiteradas veces y se ha emocionado sobre lo que significó en su carrera política ser jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Sí, porque creo que ahí es cuando se marca el rumbo. O sea, lo que estamos viendo hoy es producto también de la semilla que hicieron en su momento Néstor Kirchner, Alberto y Cristina. Me parece que eso es importante porque creo que siempre, ¿no?, esa famosa frase que es un poco obvia, pero que es real, el hombre y sus circunstancias. Yo creo que personas como Alberto, como Lula, como Evo, como Cristina, cuando digo las circunstancias, nosotros por lo general siempre tendemos a mirar al hombre, pero también eso te marca tu vida política. Y me parece que lo que estamos viendo, todos los pasos que viene dando Alberto desde agosto, desde que se enteró que era candidato y antes de que sea candidato, me parece que tienen esa esencia que dio el primer gobierno de Néstor Kirchner. ¿Agustino? Sí, hasta acá hemos conocido algunos de los nombres de las personas que van a acompañar en su gobierno a Alberto Fernández. Mañana, después de las 6, podremos hacer los análisis más finitos, pero hasta acá podemos tener un pantallazo. ¿Cuál es el análisis político que haces del grupo de hombres y mujeres que van a acompañar, por lo menos los que ya están confirmados? Bueno, me parece que hasta ahora todos los nombres que se vienen dando son nombres positivos. Me parece que se va a un gabinete muy pedagógico. ¿Qué quiero decir con un gabinete muy pedagógico? Producto de los 5 millones de pobres nuevos que se generaron estos 4 años, me parece que va a ser un gabinete que va a plantear un gobierno de cercanías. Esta idea de escuchar permanentemente las demandas de la sociedad civil. Creo que hay una impronta muy importante, y esto lo subrayo, de conectar demandas que están en la sociedad civil con las agendas políticas. Algunas son más visibilizadas y otras muchas veces son menos invisibilizadas, pero me parece que esto es importante porque en un contexto de crisis económica, yo creo que nosotros estamos en un contexto no solo de un default económico que nos deja y una pesada herencia económica que nos deja el macrismo, sino también una pesada herencia cultural. El macrismo ha hecho mucho daño en esta idea de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Acá lo que estamos viendo es el proyecto de una élite que fracasó, pero que sin embargo, aún en su fracaso, pareciera que se va refugiando en un discurso cultural, en un discurso muy agresivo entre nosotros y un ellos, que me parece que hay que desarmar. Lo que dice Alberto Fernández en varios reportajes antes de asumir es: no me voy a pelear nunca más con Cristina Kirchner. ¿Y cuál es tu observación en relación al tratamiento de medios hegemónicos que ya están planteando la idea de la injerencia de Cristina en las decisiones políticas y económicas de Alberto Fernández? Bueno, me parece que responde un poco a la lógica de Durán Barba, que podría escribir un libro que sea el arte de perder más que el arte de ganar, ¿no? Porque pareciera que Cambiemos perdió objetivamente, pero que esa derrota la quisieran transformar como si hubo un triunfo. Y me parece que acá hay que tener en cuenta que se ganó en primera vuelta por más de 8 puntos. Frente a ese escenario de derrota electoral, lo que se busca permanentemente es construir discursos que deslegitimen esa victoria. Por eso yo hago hincapié en esto, Pablo, porque si vos mirás desde la vuelta a la democracia, el Frente de Todos es uno de los frentes más plurales que hubo. Hasta más, me animo a decir desde el Frejuli. Me parece que esa alianza de Cristina y Alberto es potente, no solo en términos electorales, sino porque también refleja este proceso que se dio de alguna medida de abajo hacia arriba. Porque el Frente de Todos, además de tener una pluralidad de candidatos y de figuras importantes, Pino Solana, Sergio Massa, que vienen de distintas trayectorias políticas, también tiene una cantidad de colectivos, los colectivos feministas, la gran mayoría están en el Frente de Todos, los movimientos sociales, vía CETEP están en el Frente de Todos, los nuevos movimientos de inquilinos agrupados, es decir, tiene una potencia en ese sentido. Me parece que ahora la gran desafío es cómo eso se logra canalizar con grados de participación ciudadana. Nahuel, ¿qué pasó con el radicalismo en estos 4 años pegados a Mauricio Macri? ¿Qué observas vos? Porque un sector de radicalismo liderado por Alfonsín, han planteado sus diferencias con Macri. Pero hay otro radicalismo que sigue pegado a Mauricio Macri. Bueno, me parece que hay algo vos marcás que es importante, que es, vos cuando hay una derrota, la gran pregunta es cómo se procesa esa derrota. Asumir una derrota no es ser derrotista, es la primera condición que tenés que tener para revertirla. Da la sensación, hasta ahora, que dentro de Cambiemos podemos observar 2 polos. Un polo que se niega a reconocer esa derrota, más que allá de lo que reconozcan simbólicamente, pero que uno no ve que haya cambiado su estrategia, de hecho la ha radicalizado, que me parece que es Macri, Pichetto, Durán Barba. Y me parece que hay otro polo, capaz todavía más verde, más incipiente, que empieza a replantearse. De hecho, no es casualidad que en estos últimos días hubo diputados que se fueron de Cambiemos y están pensando esa estrategia, porque me parece que tiene que ver no solo con un instinto de supervivencia, sino también de poder hacer una autocrítica de qué pasó con que ese proyecto político fracasó
desde lo económico, pero también desde lo político y lo cultural. Cuando hablas del Congreso, bueno, que ya se vino, ¿no? Porque ya juraron diputados y senadores, bueno, mencionaste esta unidad, ¿no? Decidieron desde el Frente de Todos hacer un bloque, no un interbloque. ¿Qué mirada le das a eso, ¿no? Como arma o como método, como medio de gobierno? ¿Cuál va a ser la gobernabilidad desde ahí? Y por otro lado, ¿cómo crees que va a ser el futuro de Cambiemos dentro de la Cámara de Diputados? Bueno, Cambiemos queda, si mal no recuerdo, en esta elección se votaron alrededor de 130 diputados, sí, y Cambiemos queda con 119, ahora un poquito menos, 116. El Frente de Todos estaba superando los 121 diputados. Recordemos que para tener quórum hay que tener 129, y en la Cámara de Senadores está un bloque mucho más consolidado con Mayan, de más de 42, ahora se sumó Rodríguez Sá, con lo cual estamos hablando que hay 42 senadores del Frente de Todos. Bueno, me parece que acá hay algo que es importante tener en cuenta, lo que vos me preguntabas, Agustina, que es, por un lado el quórum y por otro lado, ¿qué posición va a tener Cambiemos respecto a si va a colaborar o no va a colaborar con la gobernabilidad? Porque Cambiemos ha sido un gran constructor de mitos. Y los mitos, como sabemos, no importa si son verdad o mentiras, y no importa si son creíbles o no. Uno de esos mitos fue la calidad institucional, ¿no? Pareciera que era de alguna manera una derecha democrática institucional, y uno ve que no ha mejorado la calidad institucional. De hecho, Macri ha sido el capitán Becto, ha gobernado un montón de cosas por decreto, con lo cual a mí me preocupa si realmente, más allá de lo que digan en los términos discursivos, si Cambiemos va a poder colaborar con esto que es importante, los primeros 100 días de gobierno, para poder construir uno, por lo menos, de los principales ejes que ha marcado Alberto, que es el acuerdo social y el hambre como prioridad. Nahuel, falta pocos días también para que la gobernadora termine con su mandato en la provincia de Buenos Aires. ¿Fue la principal derrotada del oficialismo? Me refiero a esto por el porcentaje que le sacó Kicillof. Sí, sin duda, fue la principal derrotada, pero también fue la principal. Yo creo que acá, Pablo, se derrotó electoralmente a candidatos, pero también se derrotó una filosofía política, que era la filosofía de política que encaraba Durán Barba. Y la política le ganó al marketing, y la acción colectiva le ganó a la acción individual. Y eso es lo que me parece importante destacar, porque cuando uno analiza la elección, y para los politólogos y los sociólogos, analizar cómo fue el proceso de campaña de Kicillof con un Clio y 5 personas recorriendo pueblo por pueblo, me parece que es muy interesante frente a un aparato que te proponía el Big Data, te proponía los algoritmos, es decir, te proponía la idea de reemplazar la acción política por una acción que está básicamente basada en fake news y un ejército de trolls. Entonces me parece que hay algo de la filosofía de Durán Barba que también es lo que se fracasó en esta elección. Y hay una segunda cosa que te quería marcar, que me parece muy importante con la primera pregunta que vos me hacías, que es, uno de los grandes intentos del neoliberalismo fue querer negar el conflicto, ¿sí? O sea, permanentemente, con la excusa de negar el conflicto, iba paradójicamente agudizándolo. Yo creo que la gran apuesta con esto del acuerdo social, con el Consejo Económico y Social contra el Hambre, no es negar el conflicto, sino las formas que vos tenés de procesar ese conflicto. Por eso me parece importante que en la coalición de gobierno se conserve esa pluralidad, esa heterogeneidad y ese ida y vuelta con los actores de la sociedad civil. Nahuel, muchas gracias. Gracias a vos. Muy amable. Bien, una información de las últimas horas, porque Cristóbal López, en la causa judicial en su contra, acaba de acusar al juez que lo metió preso. A ver, con más novedades está Vanessa Petrillo. Vanessa, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Cristóbal López está declarando en el juicio que se conoce como Hoy Combustibles, todavía está declarando, y fue durísimo contra el juez que lo investigó y lo puso preso, Julián Ercolini, y el fiscal Gerardo Policita, que investigaron el caso, dijo textual que eran unos corruptos, y ahora se está explayando en realidad sobre lo que dijo. Cristóbal López sostiene directamente que todo comenzó con una persecución mediática ordenada desde el mismo presidente Mauricio Macri. Dijo que comenzó esa persecución política a él y a sus empresas, entre ellos al canal C5N. Ahí vino la condena mediática y de ahí con esto someten, dice, a jueces como Ercolini o al fiscal Policita, y